¿Es posible un chavismo sin Hugo Chávez? El historiador Enrique Krause responde a estas y otras preguntas desde su visión crítica sobre Hugo Chávez, a quien ha dedicado parte de su obra reciente. Esta es la conversación. Bueno, no hay sorpresa, pero creo que la actitud responsable de quienes, como yo, fuimos críticos de Chávez, pero no enemigos de Chávez, y la distinción es importante. La actitud responsable es de respeto y de una observación cuidadosa de lo que puede pasar en los próximos días y en los próximos meses, ¿no? Yo realmente hago voto, siempre lo repito, porque Venezuela encuentre los caminos de la reconciliación. Y de nuevo lo repito porque lo he dicho muchas veces, reconciliarse no significa que todos piensen igual, no hay ningún país que pueda aspirar o deba aspirar a esa unanimidad. Pero ya lo dijo Lincoln, que ahora se ha puesto de nuevo muy de moda, ¿no? Una casa dividida contra sí misma no puede sobrevivir. El grado de división que ha existido en Venezuela es casi milagroso que no haya desembocado en la violencia. La esperanza de que se lleguen a unir de alguna manera los venezolanos, pero parece muy difícil. Mira, Venezuela es un país que, si bien no tuvo una revolución como la mexicana tan cruenta, ¿no? Tuvo un siglo XIX violentísimo, guerras en el siglo XIX y un siglo XX también violento, con periodos dictatoriales feroces que duraron muchísimo tiempo. Y la violencia es algo que está en la historia y en las venas del pueblo venezolano. Por eso me parece, repito, tan notable que a pesar de la gran crispación que hubo estos años, no haya desembocado la violencia. Y quiero decirte que yo le doy un crédito a Chávez por eso. A pesar de ser un hombre que él y sus partidarios, transmitieron un continuo mensaje de odio y de división de clases y aún de razas en el pueblo venezolano, dividiéndolos entre buenos y malos, traidores y chavistas. Chávez no mató. Y eso es una cosa muy importante dentro de la historia venezolana y latinoamericana, y quizá el no tener ese talante asesino, que bueno que no lo tuvo, fue un límite muy importante. Hablabas de la historia, de lo que ha pasado en Venezuela, sin duda, momentos difíciles, trágicos con la dictadura, pero incluso en la democracia vivieron momentos muy difíciles. La democracia no fue algo, un shock para muchos venezolanos también. Sin embargo, fíjate que Venezuela, desde los fines de los 40, la primera vez que tienen elecciones libres en Venezuela es en los fines de los 40. Figuras como Betancourt, es un país muy caudillista, hasta en la democracia hay caudillos como Betancourt o como Caldera. En Venezuela hubo una democracia eficaz, con sentido social, yo diría que por varios lustros. Pero luego les cayó una y otra vez, aún más que en México, la maldición del petróleo. Y entonces los regímenes venezolanos en los años fines de los 70 y 80, después de la crisis de la guerra del 73 en Medio Oriente, hubo un boom petrolero de tal tamaño que no supieron qué hacer con esa riqueza, y hubo mucha corrupción y, sobre todo, diría yo, un olvido sustancial, claro, de las necesidades de la gente pobre, que naturalmente son la mayoría. Y eso fue el caldo de cultivo de la indignación y del agravio que representó Chávez, ¿no? De modo que hay que entender por qué salió Chávez. Chávez no salió simplemente de la nada. Hay una genuina vocación social en Chávez, y te estoy pareciendo un defensor de Chávez. Yo lo que quiero es comprenderlo, ¿no? Antes que nada. Sin embargo, creo que la concentración de poder en manos de una persona, como se vio en tantos casos del siglo XX y a lo largo de toda la historia, es inadmisible
y es al mismo tiempo incompatible con la democracia. Entonces, hace poco, en una entrevista con CNN, a propósito de tu libro, Poder y Delirio, decías que el proyecto político de Hugo Chávez durará hasta que dure el duelo, si es que se presenta su muerte. Sí. ¿Sigues pensando así? El duelo va a determinar que probablemente el triunfo del candidato chavista, y la gente va a vivir ligada al recuerdo de Chávez, a su imagen repetida innumerables veces en los medios de comunicación, como vivió ligado por muchísimo tiempo al recuerdo de Eva Perón en Argentina. Pero todo duelo tiene un despertar, y lo que ocurre es que en Venezuela la situación económica es verdaderamente grave, verdaderamente, y además es una paradoja porque naturalmente Venezuela es un país riquísimo en reservas petroleras. Entonces, ¿cómo explicas que un país con esa riqueza natural tenga la deuda, la inflación, la carestía, los problemas económicos, la devaluación brutal del casi el 50% que acaba de tener? Y te quiero decir que esa devaluación todavía está como 400% por debajo del valor del dólar contra el bolívar en el mercado negro. Entonces, es una situación económica muy grave. Y yo creo que quien resulte presidente en Venezuela, probablemente Maduro, tendrá graves dificultades para explicarle a la gente por qué la situación es esa. Y mi esperanza es que esto dé pie a un mayor juego y debate democrático, que los venezolanos se den cuenta de algo elemental. Tienen que salir juntos de esta crisis, y tienen todo para salir. Para empezar, tienen un país que literalmente nada en un mar de petróleo. Entonces, ¿sí piensas que hay un chavismo sin Chávez? ¿Lo va a ver? Sí, como hay un peronismo sin Perón o sin Eva Perón. Pero ya no será igual, no puede serlo, porque el carisma es intransferible, no se transmite, y el personaje que divertía, entretenía, orientaba, conmovía, hacía reír, hacía llorar, el redentor, el sacerdote, el profeta, todas esas las vocaciones juntas que representaba Chávez, ya no está. Es que, como bien dices, había una mezcla en Chávez, aparte de una personalidad genial, una mente muy ágil. Mezclaba religión en sus discursos. Te quiero decir algo, tenía humor, ¿no? Sí, claro. No el sentido del humor que a mí me gusta, o que tiene que ver con burlarte un poco de ti mismo, de no tomarte tan en serio, ¿no? No era un británico, no. Era simplemente un humor caribeño que era irresistible. Yo realmente muchas veces llegué a verlo en la televisión, y sé de personas, adversarios suyos y críticos suyos, que sintonizaban los programas los domingos para ver a Chávez y se quedaban hipnóticamente fijos y no podían dejar de sorprenderse ante las extraordinarias facultades histriónicas de Chávez. Pero es un histrionismo, hay que decirlo, con una sustancia. Y la sustancia era conectarse con el pueblo pobre de Venezuela, que sintió que en este hombre tenía un representante genuino que verdaderamente se preocupaba, o por primera vez se preocupaba por sus problemas. Entonces, yo no niego la vocación social de Chávez, no niego que quiso el bien de los sectores mayoritarios de Venezuela, pero el modo en que se aplicó su receta, la anacrónica devoción y admiración por el modelo cubano, la idea de que es posible un socialismo del siglo XXI después de la caída del muro de Berlín, la falta de sensatez de ver que el modelo brasileño, por ejemplo, de socialdemocracia es mucho mejor, los extremos retóricos en los que incurrió, y sobre todo el odio que se implantó entre los venezolanos. Bueno, todo eso y la concentración del poder en una persona hacen que mi personal apreciación del gobierno de Chávez no haya cambiado y siga siendo la que escribí
En el poder y el delito. Enrique Krause, muchas gracias por esta conversación. Encantado de tenerte en tu casa. Gracias.